Hola, ¿qué tal, amables amigos? Buen día, tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo, un abrazo fraterno de su hermano Juan Luis, desde aquí, desde un punto en la geografía de Veracruz, México y para todo el mundo. Como ya vimos en la ocasión anterior, hablamos del trigo y la cizaña en dos entregas que se hicieron. Hablamos de lo que Jesús habla en el capítulo 13 de Mateo, del verso 24 al 30, donde él habla esta parábola para toda la gente que lo anda siguiendo, eh, pero solamente se las explica a sus discípulos cuando los discípulos le preguntan. Tenemos que preguntarle a Jesús que nos explique, tenemos que pedirle a Jesús que nos explique qué significa lo que él dice. Si tú no le preguntas, él no te lo va a decir. Tenemos entonces que interesarnos en lo que significa lo que Jesús dice para que Él nos lo pueda explicar. Miren ustedes, en Mateo 13, 36 al 43, Jesús les explica a sus discípulos lo que realmente quiere decir con la parábola del trigo y la cizaña. Ya vimos en Génesis 3, 14 y 15 donde Dios le habla a la serpiente y le dice que su descendencia, que la descendencia de la serpiente, quien realmente simboliza a Satanás, eh, habrá, habrá contienda con la descendencia de Eva. Quiere decir, contienda me refiero que jamás podrán ser amigos porque Dios mismo coloca esa enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de Eva, de la mujer que simboliza Eva, a la iglesia de Jesucristo, quien al final de la Biblia, por supuesto, es la prometida del Cordero, la que se casará con el Cordero. En simbología bíblica, mujer significa iglesia, la iglesia verdadera. No estamos hablando de denominaciones religiosas, por supuesto que no. Estamos hablando de lo que significa la iglesia con la que finalmente el Cordero, y si nosotros recordamos las bodas del Cordero de la que habla Apocalipsis, pues es ni más ni menos la boda entre el Cordero y su iglesia. Ahora, hermanos míos, eh, sabemos que la descendencia de la serpiente, que también podemos llamarle generación de víbora, hijos del diablo, para que nosotros podamos entenderlo mejor, y quisiera que viéramos a quién Jesús le dice estas palabras. Recordemos, por ejemplo, lo que sucede en Mateo 23, donde Jesucristo habla a los religiosos, y quiero que pongamos atención, amados hermanos, quiero que pongamos mucha atención porque el que está hablando, el que habla, lo que vamos a leer ahora, lo está hablando Jesucristo. Y Jesucristo se está dirigiendo a los religiosos de su tiempo. Ahora, quiero que analicemos esto, hermanos míos. El mismo espíritu de religión que albergaban en sus corazones estos religiosos del tiempo de Jesús, quienes finalmente fueron los autores intelectuales de su muerte, quienes finalmente fueron los que llevaron a la cruz a Jesucristo, coludidos por supuesto con el gobierno romano. Ese mismo espíritu de religión que
albergaban en sus corazones esas personas religiosas que decían amar a Dios, adorar a Dios, y que por eso diezmaban, ofrendaban, guardaban el sábado, no comían animales inmundos, etcétera, etcétera, hermanos míos. Toda la mecánica religiosa la llevaban, valga la redundancia, religiosamente al dedillo. Ahora, jamás Jesucristo los felicita. Nosotros no leemos en el nuevo pacto que Jesucristo los felicite por hacer eso. Repito, diezmaban, ofrendaban, guardaban el sábado, no comían animales inmundos y un larguísimo etcétera. Sin embargo, Jesucristo nunca los felicita, y también tenemos que subrayar esto. Jesucristo, cuando empieza su ministerio a los 30 años, Jesucristo sale del templo y Jesucristo no toma a ningún religioso para que lo acompañe a predicar las buenas nuevas de salvación. Jesucristo no toma a ningún religioso para que lo acompañe a predicar el Evangelio. Hermanos míos, tenemos que leer con mucho cuidado lo que dice la palabra de Dios. Normalmente, cuando tú te reúnes, te congregas en alguna secta o religión, jamás te van a explicar esto. No te lo van a explicar, porque a ellos no les conviene que tú lo sepas. Digo, si es que lo saben, porque la gran mayoría ha aprendido lo que dicen o lo que ha escuchado toda su vida que han dicho en esos lugares donde se han congregado, que normalmente piden diezmos, piden ofrendas, te dicen que hagas pacto con Dios y que Dios te va a bendecir, y que si tú les das 1,000 pesos a Dios, Dios te va a dar 10,000. Estoy hablando, hermanos míos, en forma general. En unas sectas o religiones no le llaman pacto, le llaman invertir con Dios. Es algo totalmente, digo, ¿de dónde sacaron eso, hermanos míos? ¿De dónde sacaron que si yo le doy 1,000 pesos a Dios, Dios me va a dar 10,000? ¿De dónde sacaron que yo puedo invertir con Dios dinero? ¿Será que Dios necesita dinero? ¿Será que Dios me va a dar 10 veces más si yo le doy? ¿De dónde sacaron eso, hermanos míos? De la Biblia no. Eso yo se los puedo asegurar, de la Biblia no sacaron eso, porque eso no viene en la Biblia. Escuchen con atención, abran los ojos, no se dejen engañar. Si es muy probable que usted inclusive haya hecho pacto con Dios, entre comillas, hacer pacto con Dios, invertir con Dios. Pregúntese, ¿de dónde sacaron eso? O más bien, pregúntele a esas personas de dónde sacaron eso. ¿Cuándo ve usted, si usted lee su Biblia, si es usted cristiano y no lee su Biblia, entonces usted es un cristiano, entre comillas? Si usted no lee su Biblia, usted es un pseudo cristiano, o usted es un cristiano falso y solamente escucha lo que quiere escuchar, lo que le gusta escuchar. Si a usted no le gusta que le digan la verdad, si a usted le molesta la verdad, eso quiere decir que a usted le gusta que lo engañen. Eso quiere decir que a usted le gusta que le endulcen el oído. Hermano, hermana, amigo, amiga, tenemos que decir las cosas como son. La verdad y nada más que la verdad. Miren ustedes,
El trigo y la cizaña. Ya vimos en Génesis 3, 14 y 15 que la descendencia de la serpiente habrá enemistad con la descendencia de la mujer, que simboliza la iglesia, aquella cuya finalmente se casará con el Cordero en las bodas del Cordero. Entonces, tenemos que identificar quién es la descendencia de Satanás. Tenemos que identificar quiénes son descendencia de la mujer, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Ya vimos en 1 de Juan 3, 10, 15, y vamos a darle lectura nuevamente. 1 de Juan 3, 10 al 15. Vamos a leerlo para retomar la idea o para poder entender bien a bien de lo que estamos hablando. Trigo y cizaña, hijos de Dios, hijos del diablo. Hijos de la serpiente, descendencia de Satanás, o descendencia de la mujer, o descendencia de Dios. Miren ustedes. 3, 10 al 15. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si una persona, usted la ve que ha asistido toda su vida a una religión o alguna secta, pero usted ve que esa persona comete actos injustos en contra de otras personas, esa persona está siendo injusta. O sea, no es justo porque no ama. Y solamente alguien que no ama puede cometer injusticia en contra de aquellos que no ama. Porque si los amara, jamás haría algo que dañara a su prójimo. Miren ustedes. 1 de Juan 3, 10, vamos al 11 ahora, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y como ya vimos anteriormente, este verso nos envía a Juan 13, 34, donde Jesucristo da el nuevo mandamiento. Y quiero subrayar que el nuevo mandamiento, esta orden, este mandato, es el único que Jesucristo nos da a todos los que somos siervos de Jesucristo, los que somos discípulos de Jesucristo, los que hemos creído en Él, los que lo hemos recibido en nuestro corazón. No existe otro mandato en la Biblia de Jesucristo para nosotros, solamente ese. ¿Quieres cumplir la ley del nuevo pacto? Entonces tendrás que amar. Pero si no puedes amar, estás incapacitado para poder cumplir la ley del nuevo pacto, que también podemos llamarla, como la misma Biblia le dice, para cumplir la ley de Cristo, que es el único mandato que Él dio. Ahora, verso 12, no como Caín, que era del maligno, así dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno. Ya explicamos lo que significa realmente lo que está diciendo este verso. No como Caín, que era hijo del diablo y mató a su hermano, homicida, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, las obras de Caín, eran malas y las de su hermano Abel eran justas. La maldad
y la justicia. Ahora, ambos, tanto Caín como Abel, recordemos en Génesis 3, que ambos llevaban ofrendas a Dios. Ambos. Ahora, Caín llevó lo mejor de lo que producía su trabajo. Él era agricultor, llevó lo mejor de su hortaliza, frutas, legumbres, etcétera, lo mejor que él podía producir con el trabajo de sus manos. Tiene mucho simbolismo esto. Entonces, Abel da, si bien es cierto que él da lo mejor de su rebaño, dicen los corderos gordos, sin defecto, y lo ofrece en sacrificio para Jehová. Entonces Jehová se agrada del sacrificio de Abel, pero no del sacrificio de Caín. Porque esto tiene simbolismos. Lo que Abel ofrece en realidad es simbológicamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa oveja, ese cordero sin defecto y sin mancha, sin pecado. Tú puedes ofrecerle lo que tú quieras a Dios. Puedes, si tienes muchas posesiones, puedes regalar posesiones a alguna denominación religiosa. Si tienes mucho dinero, puedes darle mucho dinero a alguna secta o asociación religiosa. Pero eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el mismo cielo, nos ha provisto de la única ofrenda de la cual Dios se complace, y es el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios, Dios, el cielo, nos lo ha regalado a todos para que todos tengamos que ofrecerle a Dios como ofrenda para que Él se agrade de nuestra ofrenda. No hay nada más que le agrade a Dios más que nosotros recibamos a Jesucristo y al recibirlo podamos ofrecerlo a Dios como sacrificio, el único sacrificio sobre el altar de